Dios te bendiga, querido tú que estás ahí, querido, querida, tú que estás escuchando esta transmisión, tú que estás en este canal que es Marcados por la Biblia, un canal para caminar en verdad, caminar por la verdad y caminar sobre la verdad, que es la verdad de la Biblia, la verdad de Cristo, la palabra revelada. En este día quiero bendecirte con bendición de lo alto, pedirle a Dios que te bendiga grandemente, tú que estás escuchando, para que puedas también transmitir este mensaje, compartirlo, en tus redes sociales, en todos los lugares. No quiero sin antes empezar esta prédica sin agradecerle a Dios primeramente y agradecerle a todas esas personas, al círculo íntimo, los que oran, sé que son muchos los que oran por mí, los que bendicen mi vida, bendicen mi familia, bendicen mi ministerio, pero a esas personas que están en el círculo íntimo, aquellos que tienen mi número de teléfono, los que siempre me están alentando, los que siempre me han apoyado en esto, los que siempre me han respetado, los que siempre han visto lo que Dios estaba haciendo. Muchos no, pero los que lo vieron y lo que hoy es visible es gracias a Dios, a la misericordia de Dios. Y bueno, quiero bendecir a todos ellos que de una forma o de otra me han honrado. De mi parte, muchas gracias. Quiero hacer público este agradecimiento y avanzar en este día con la prédica. Muchas gracias a mi iglesia, a mi pastora, a mi familia, por supuesto, que ellos siempre están primero, Dios, mi familia, los pastores y todas esas personas que tienen mi número de teléfono y que me mandan un mensajito con las que estamos en contacto constantemente. Dios te bendiga grandemente. Este es un día especial, este es el día que Dios te va a dar una palabra, Dios te va a dar un mensaje, Dios te va a dar una revelación. Mira, una persona que tiene una revelación lo tiene todo. Una persona que camina en una revelación lo tiene todo. Yo conozco personas que han estado 10 años, 20 años lidiando con una situación hasta que se les reveló. Cuando se les reveló, automáticamente se solucionaron los problemas y todo cambió. Yo siempre digo esto y lo voy a seguir diciendo. Cuando identificamos el problema, cuando identificamos el enemigo, cuando identificamos el quid de una cuestión, tenemos el 80% de una batalla ganada. El 80%. El 20% restante es esfuerzo, sacrificio y por supuesto el 100% creer en Dios. Pero no es lo mismo tirar golpes al aire sin saber a qué pegarle, a tener un objetivo fijado, a tener un punto fijo y caminar en esa línea. Eso pasa con la revelación. A una persona puede estar dando vuelta en círculo siempre, hasta que le llega la revelación. Una vez que le llegó la revelación, empieza a avanzar, empieza a caminar, no solamente para beneficio de su vida, sino en el propósito de Dios. Así que esta palabra va a ser, estoy seguro que va a ser de mucha bendición para muchos y para todos aquellos que la escuchen. Estás en la libertad de compartirla. Mira, quiero compartirte un fragmento o hablarte algo sobre una historia que seguramente la has leído. Si has leído el libro de Jeremías, seguramente has leído esta parte, Jeremías en el capítulo 24. Jeremías capítulo 24. Mi Biblia tiene un título, dice La señal de los higos buenos y de los higos malos. Cuando nosotros estamos leyendo y vemos en el versículo 1, déjame que lo busque, lo empiece a transmitir. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor, después de haber transportado a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judea y los artesanos del rey de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, dice el profeta Jeremías: me mostró Jehová 2 cestas de higo, 2, puestas delante del templo de Jehová. 2 cestas de higos. Mira, yo estuve investigando un poquito. Los higos son símbolos de la multiplicación, los higos son símbolos, es un alimento, por supuesto que es un alimento. Hay una historia muy famosa en donde Jesús maldice la higuera. El higo te hace crecer, el higo te aporta muchos nutrientes, pero simbólicamente también representa la multiplicación, representa la expansión, representa el crecimiento y por sobre todo en lo espiritual. Por sobre todo en lo espiritual. El higo es un fruto, y como fruto lo podemos manejar de dos formas: de una forma literal, que es un alimento, y de una forma simbólica, que son los frutos del Espíritu que Dios nos da, que lo podemos leer en Gálatas capítulo 5 del Nuevo Testamento. Nos encontramos con un Jeremías que va caminando y el Señor le habla y le dice: Jeremías, ¿qué ves? Y él se encuentra con dos cestas, 2 canastas. Mira, la traducción para la palabra cesta en el original puede ser canasta, puede ser recipiente de hierro, o puede ser un cuenco de barro, ¿sí? Puede ser cualquiera de esos. No especifica la Biblia
puntualmente qué tipo de recipiente era, pero la Reina Valera, la versión Reina Valera, dice que había dos cestas, una con higos buenos y otra con higos malos. Los higos muy buenos, dice la Biblia, los higos buenos son para comer, y los higos malos eran pero tan malos, de los cuales no se podía comer. Eso lo vemos en el verso 3. Me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y dijo, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. De los buenos destaca que son buenos, de los malos destaca que son malos, pero le aumenta de que no se pueden comer. Ahora, yo no me voy a centrar en los frutos, por supuesto que en Gálatas 5, capítulo 22, si mal no recuerdo, ahí puedes ver los frutos del Espíritu Santo. Yo no me voy a centrar en eso, yo me voy a centrar en el recipiente. Recordemos que cuando empieza esta historia dice que en la casa de Jehová, en el templo, en la puerta del templo, y había dos tipos de, había dos cestas. Son dos ofrendas. Hay dos tipos de ofrendas. Dos tipos de ofrenda en la presencia de Jehová. Una que tenía frutos muy buenos y la otra que tenía frutos muy malos. Es muy probable que las dos cestas o las dos ofrendas hayan sido colocadas en el mismo tiempo, en el mismo momento, a la misma hora, y por supuesto representando, porque son dos tipos de personas, simbólicamente representan dos tipos de personas, o sea que estamos hablando de dos tipos de frutos, pero no nos vamos a centrar en el fruto, sino nos vamos a centrar en la cesta. La cesta eres tú, el canasto eres tú, los frutos, voy a hacerlo bien rápido, los frutos vienen del cielo y es nuestra responsabilidad multiplicarlos. O sea, tenemos que repartirlos y multiplicarlos, ¿sí? La idea de Dios, cuando Él te da un fruto, cuando Él te da los frutos, la idea es que tú los puedas multiplicar, que tú los puedas repartir. La pregunta que nosotros nos hacemos en este momento, ¿cómo te recuerdan? ¿Qué parte de ti están predicando, si se puede decir? Por supuesto que predicamos de Cristo, pero ¿qué parte de ti alguien puede llegar a decir, yo esto lo aprendí de tal persona, yo esto lo aprendí de tal otra, yo esto lo hago porque aprendí por imitación? Hay dos tipos de ofrenda, ¿sí? Han sido colocadas en el mismo tiempo. Y te voy a decir por qué colocadas en el mismo tiempo. Cuando tú lees al principio de la Biblia, en la ley, cuando hacen la ofrenda, había que retirar la ofrenda vieja, si se puede decir, y colocar la nueva, ¿sí? Una ofrenda a Dios que ya, por ejemplo, en el caso del pan, ya se había endurecido. No dice la Biblia que pueda haber tenido moho o algún tipo de hongo, no lo dice, pero sí dice que es una ofrenda vieja, una ofrenda antigua, ¿sí? Antes de colocar la nueva. Y aquí nos encontramos con las dos ofrendas en la casa de Dios, en la puerta de la casa de Dios, en la parte de afuera. Había dos ofrendas, o sea que la de los higos malos, muy malos, no fue retirada, ¿sí? Estaba en una cesta los higos muy buenos y en la otra cesta los higos muy malos. Y como dije al principio, quiero hacer hincapié no en los higos, no en los frutos, no en la multiplicación, sí en la cesta. La cesta eres tú, el recipiente eres tú. Dios te da un producto, Dios te da un elemento y tú lo tienes que multiplicar de tal forma que el que lo coma se alimente. Valga, no sé si lo dije, pero el que consuma de ese alimento, ¿sí? Que consuma de ese alimento se tiene que nutrir y tiene que multiplicarlo. Tiene que poder comer de lo que Dios puso en ti. Nosotros somos la cesta. Ahora, mira, dice la ciencia que un recipiente para contener alimentos, ¿sí? Tiene que tener cierta esterilidad. Tiene que estar estéril, tiene que estar limpio, tiene que estar sin ningún tipo de bacterias, sin ningún tipo de microbios, sin ningún tipo de contaminación, por consecuencia, ningún tipo de virus, no tiene que tener nada. Tiene que ser un recipiente limpio, esterilizado, un recipiente que lo que uno ponga ahí no agilice los procesos de putrefacción. Así tienen que ser los recipientes para contener alimento. Aquí nos encontramos con una cesta que los higos eran muy buenos y con otra cesta, otro recipiente que los higos de tan malo no se podían consumir. Y eso habla de los dos tipos de personas que hay en la vida. No voy a hacer hincapié en la iglesia, que hay en la vida. Hay en el trabajo, hay en la familia, hay en la iglesia, hay en todos lados, en la vía pública. Hay dos tipos de personas.
está, como dijo el apóstol Pablo, de todo lo recibido agarrar lo bueno, ¿sí? Y desechar lo malo. Hay personas que tienen mucho para dar y hay personas que lo mucho que tienen para dar no te alimenta, sino que te termina contaminando. Te termina contaminando. Mira, en las verduras, en las frutas, hay no sé si es una bacteria que se llama botulismo, ¿sí? Esa bacteria, cuando uno la consume es porque está mal higienizado, o el recipiente donde ha sido contenido esa fruta o esa verdura tiene esa bacteria y contamina la fruta, y cuando uno lo come se termina intoxicando, y eso no es bueno. Aquí estamos ante eso, estamos ante ese tipo de personas. Hay personas que lo que te dan es muy bueno y te va a ayudar y te va a edificar y te va a hacer crecer, pero hay otro tipo de personas que lo que Dios puso a las dos, Dios les dio exactamente lo mismo. La diferencia es que un tipo de canasta, un tipo de cesta, un tipo de persona hizo lo que a Dios le agradaba, y el otro tipo no hizo lo que a Dios le agradaba. Es el mismo producto le dio Dios a las dos personas. Ahora, una se encargó de hacer la voluntad del Padre y la otra se encargó de hacer su propia voluntad. Y eso ante los ojos de Dios, eso es detestable. Al punto que cuando nosotros leemos el final del capítulo 24, al final del capítulo dice que hay un grupo de personas a las cuales Dios los saca de ese lugar, los saca y los coloca en la tierra de los caldeos. Y hay otro grupo que dice que no solamente que lo deja ahí, sino siendo fiel a la Escritura, dice en el verso 9, y les daré por escarnio, por mal, a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada y hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Hay tierras que Dios nos da, hay productos que Dios nos da, hay elementos que Dios nos da y que Él quiere que nosotros los multipliquemos y que seamos de bendición para otros, ¿sí? Ese mismo producto Él se lo da a todos, pero es nuestra responsabilidad, por medio de nuestra restauración. ¿Qué tan bien te restauraste o qué tan bien has nacido de nuevo que el fruto que Dios te dio lo estás contaminando? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Hay dos cestas, hay dos tipos de personas, el mismo fruto, uno sirve para comer y el otro sirve para contaminar. De las personas que el fruto que Dios le da hace o produce multiplicación, Dios los coloca en un lugar mejor. Dice la Biblia que la tierra de los caldeos, te da a entender que la tierra de los caldeos también era una tierra de cautiverio, pero Dios te asegura que vas a estar mejor. Dios te asegura que Él te va a cuidar. Dios te asegura que por cuanto has preservado el fruto que Él puso, te va a revelar y te va a poner en sus pensamientos. Y dice en el verso 7, y les daré un corazón para que me conozcan. O sea, no solamente que ellos, los que tuvieron el fruto, que multiplicaron el fruto bueno, estaban pensando en Dios, sino que ahora lo van a ver, ahora van a tener un encuentro, es subir de nivel. Al que hace la voluntad del Padre, Dios lo promociona inevitablemente, y a los que no hacen la voluntad del Padre, a los que hacen sus propias normas, a los que aplican un espíritu jezabélico, narcisista, manipulador, autoritario en un lugar, sea el lugar que sea, Dios se enoja con esas personas. Primero, que hace que sean identificados, ¿sí? Que ese alimento va a llegar el día en donde nadie lo va a consumir, porque el que lo toque va a terminar desapareciendo, no va a ser multiplicado. No solamente eso, sino que Él no deja que se consuma, Él le manda castigo. Y esto yo no te estoy aplicando terror, ni te estoy metiendo terror. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a identificar los frutos de Dios que Dios puso en una persona a la hora de que los están multiplicando. Si esta persona te está dando un fruto y que no se ajusta y no se alinea a la voluntad de Dios, y es muy probable que de ese fruto no tengas que comer, porque vas a terminar no solamente contaminado, sino vas a terminar en el grupo en donde Dios les manda castigo. No solamente que no te van a prestar oídos, sino que vas a terminar en maldición. Mira, hay maldiciones y maldiciones. La palabra del Señor dice, cosa fea, cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo. Mira, hay maldiciones que Dios las rompe, todas las maldiciones Dios las rompe, todas las maldiciones Dios las quiebra, todas las maldiciones Dios las anula. El tema es, la situación es cuando esta maldición viene de parte de Dios. Ese es el problema. Cuando Dios te maldice,
Hay capaz que 2 o 3 religiosos que me van a decir que Dios no te maldice. Y la Biblia a mí me dice otra cosa. La palabra del Señor a mí me dice otra cosa. Y dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana y es el mismo siempre. Eso me dice la Biblia. Y en el Antiguo Testamento, personas que no han hecho la voluntad del Padre, que han hecho usos y abusos, excesos de los elementos, de los dones que Dios. Dones son habilidades, no precisamente el profetizar, sanar a un enfermo, el tener visiones, el hablar en lengua. Los dones son habilidades, son recursos, son herramientas, son elementos que uno tiene que uno, para poder avanzar, para poder multiplicarse. Estas herramientas, estos dones vienen de parte de Dios. Dios te da dones. Ahora, ¿qué es lo que haces con esos dones? ¿Qué es lo que hiciste con esos dones? ¿Te los agarraste para ti? ¿Qué los hiciste? ¿Los usaste para ayudar a otros o los usaste para engrandecerte? Eso es lo que está apuntando el Señor en Jeremías 24. No es una visión, ¿sí? No es un sueño, no es una visión nocturna lo que está viendo Jeremías. Lo que está viendo, lo está viendo en lo natural. Y después de haberlo visto, Dios le empieza a hablar. Y ahí le está diciendo, en resumidas palabras, hay 2 tipos de personas que los que yo le di lo han multiplicado, han sido de bendición sobre esta tierra, aún estando en cautiverio. Uno puede hablar desde un escenario de dolor para bendición, o uno puede hablar desde un escenario de dolor para maldecir, para llevar personas a ese lugar donde está. O sea, yo me hundo, todos se unen conmigo, no teniendo un pensamiento objetivo o haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, no haciendo la voluntad de Dios. Ahora, en esta situación nos encontramos con un Jeremías. Dios le dice a Jeremías, hay 2 tipos de personas, los que han conservado, y no estamos hablando del temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, los que han conservado, los que le han puesto gana, los que han peleado para que lo que yo puse, poder salvar a otros, ayudar a otros, no ser egoístas, sino ayudarlos a crecer. A esos no solamente me les voy a revelar, sino que los voy, aunque su condición va a parecer peor, yo voy a estar con ellos y va a ser mejor. En cambio los otros, los egoístas, los soberbios, los que el fruto lo han transformado en un veneno incomible, en un veneno dañino, a esos no solamente que no los miraré, sino que les voy a mandar maldición, les voy a mandar castigo, y llegará el día en donde serán exterminados para siempre. Mira, en una de las prédicas que hicimos hace un par de semanas, un hermano de la iglesia, estábamos dialogando y dialogábamos, él predicó sobre esto, sobre quién te gustaría que te ore, quién te gustaría que te imponga la mano, quién te gustaría que venga y te dé una palabra de Dios. Mira, hay evangélicos, hay cristianos evangélicos que están hace 20 años en la iglesia y su vida sigue siendo la misma desde el día 1, chismosos, difamadores, maldicientes, tienen un mal corazón, y hace 20 años, y cuando tú los ves, siempre se hacen orar por los mismos. Siempre. ¿Qué es lo que le están impartiendo? ¿Qué es lo que le están impartiendo? La pregunta es, ¿quién te gustaría que te ore? A mí me gustaría que me ore una persona que tenga la fe en alto, una persona que por los frutos lo podamos reconocer, que sea notorio que está creciendo, que sea notorio que tiene palabra fresca, que tiene una palabra revelada, que tiene comunión con Dios. No digo que no se puede equivocar lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que portas de Dios? ¿Qué es lo que estás multiplicando? ¿Qué es lo que estás impartiendo? Y hablando con este hermano de la iglesia, coincidíamos, qué lindo sería que alguien que te pueda orar, por ejemplo, Sadrac, Mesac y Abednego, los amigos de Daniel. Ellos, antes de entrar al horno de fuego, ellos le dijeron al rey, nuestro Dios puede ganarte, nuestro Dios puede vencerte, nuestro Dios puede salvarnos. Y si aún Dios decide no salvarnos, lo mismo, no nos inclinaremos ante ti. Yo, si quiero que me ore alguien, yo quiero que me ore un tipo de ese tipo de persona. Ese tipo de persona yo quiero que venga, me ponga la mano y me profetice. Yo quiero que ese tipo de persona me ponga la mano, me imponga las manos y me diga, así te dice el Señor. Ese tipo de persona quiero que venga, me imponga la mano y me diga, tengo algo para impartirte de parte de Dios. Amén, diría yo, porque es notoria la fe que tienen ese tipo de muchachos. Pero aquí nos encontramos con que Dios no va a repetir, no es la palabra... no quiero usar la palabra para que no me salgan al cuello
2 o 3 religiosos que puedan escuchar esta prédica, pero Dios no va a repetir modelos que no funcionaron. Dios no va a lidiar 2 veces con lo mismo. Nosotros nos encontramos también con 2 tipos, en Génesis 4, con 2 tipos de personas, Caín y Abel, una historia muy conocida. A los 2 Dios le dijo le dio la misma consigna: denme una ofrenda, lo mejor que ustedes tengan, denme para mí. Y resulta que Abel, que es el que estaba encargado de las frutas, de las verduras, le da una ofrenda a Dios. Caín le da la parte del ganado, ¿sí? Y a Dios, dice la Biblia, a Dios le agrada la ofrenda de Abel. Le agrada la ofrenda de Abel. Y no está diciendo que, o no hace hincapié en que le dio los zapallos más grandes, los higos más grandes. No dice la Biblia que le haya dado, los trigos con más espigas. No le está diciendo eso. Está diciendo: me agradó la ofrenda de Abel más que la de Caín. Y Caín se siente por eso. Y Dios le dice: si tú hubieras hecho como tu hermano, ¿sí? Para la próxima, le da una oportunidad. Para la próxima, ¿sí? Esfuérzate, ¿sí? ¿Con qué intención has dado la ofrenda? ¿Con qué intención de los recursos que yo te di? A uno le dio el ganado y al otro le dio la agricultura. De los recursos que yo te di, ¿qué es lo que estás dando? ¿Con qué intención la estás dando? Y acto seguido nos encontramos con un Caín que termina matando a Abel, lo termina matando. ¿No era más fácil cambiar? ¿No era más fácil decir: sí, Señor, a la próxima lo voy a hacer con una mejor intención? Ni siquiera te voy a dar la vaca más grande, ni siquiera te voy a dar el cordero más gordo. ¿No era más fácil decir: sí, Señor, a la próxima lo voy a hacer con un mejor corazón? Acto seguido mató a su hermano. Y eso lo vemos a diario, en el trabajo, en la iglesia, en la vía pública. En todos lados vemos esos 2 tipos de cestas, en donde Dios le dio recursos, y a la hora de ofrendar, a la hora de devolver, a la hora de entregar, no lo hacemos con una buena intención. No hay una buena intención. Y el alimento que estamos entregando es un alimento que por un lado bendice y por el otro lado termina contaminando. Mira, Jesús dijo, y eso lo vamos a proyectar. Jesús dijo: por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos. ¿Qué frutos? ¿Los frutos que bendicen, los frutos que multiplican, o los frutos que contaminan y te llevan a perdición? Los frutos que te matan. ¿Qué frutos? ¿Cuáles son los frutos? Jesús dijo: por los frutos los vas a conocer. Aquí nosotros tenemos 2 canastas, 2 personas, 2 individuos. Uno con frutos que son ricos y agradables, y que por causa de eso Dios te va a bendecir. Hay muchas personas que están en la misma hace 20 años porque no cambian, porque la palabra de consejo que le han dado, o no le han hecho caso, no hicieron caso, o la palabra de consejo no se alinea a la voluntad del Padre. Yo entiendo que hay desobediencia en todos lados, pero ¿qué fruto estás consumiendo? ¿Qué fruto estás consumiendo que estás en maldición, estás en derrota, estás arrastrándote, estás, como dice aquí, será el refrán: todo el mundo se acordará de ti? Todo el mundo se acordará de ti y de lo malo. No hay nada bueno en el último fragmento del capítulo 24 de Jeremías. No hay nada bueno que el Señor pueda decir o dar a entender de: estos sí los voy a salvar, o les voy a dar una oportunidad. A Caín le dio una oportunidad y Caín aparentemente no la aprovechó, o por lo menos la Biblia dice que no la aprovechó. Aún así no lo mató. Acá nosotros nos encontramos con 2 tipos de personas como Caín y Abel, pero Dios le dice, o Dios dijo, yo quiero creer que dijo: yo no voy a volver a lidiar con la misma situación. A estos que hicieron lo bueno los bendigo, los salvo y los guardo. Y a estos que hicieron lo malo con todas las cosas que yo le di, no solamente los voy a castigar, los voy a maldecir, sino que van a ser exterminados para siempre. Recordemos, nosotros somos la cesta, nosotros somos el envase, nosotros somos el recipiente. Tratemos de estar esterilizados para que el producto que Dios nos da y nosotros tengamos que multiplicar no sea de veneno, no sea de maldición para los demás, sino que sea de multiplicación. Recuerda que los dones no son decorativos, los dones no son para la persona, son para solucionarle los problemas a las personas, a la gente. Los dones no son para que tú brilles. Inevitablemente te vas a destacar por los dones que Dios te da. Profetizar, tener visiones, interpretar sueños, hablar en lengua, interpretar las lenguas. No cuestiono eso, no es el punto al que quiero ir. Inevitablemente eso llama la atención, pero no son para que tú te enaltezcas, no son para que tú te la creas cuando tú lees
el último fragmento del capítulo 24, mira a quién castiga a Dios. Dios castiga, dice en el verso 8, y dice: y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en la tierra, y los que moran en la tierra de Egipto. Primeramente al rey, después a los príncipes, y después a los que no quisieron entender. Primeramente al rey. El rey habla del jefe, el rey habla de la autoridad, los príncipes hablan de los líderes. Los príncipes son los encargados de un área o de un sector, ya sea en una fábrica, en un trabajo, en una iglesia. Primeramente a las autoridades y después a los demás. Nunca antes Dios va a hacer algo si primero no te llama la atención. Cuando Dios te llama la atención y tú no haces caso, acto seguido viene el castigo. Por eso yo te aliento que seamos un recipiente de multiplicación y no un recipiente de división. No seamos un recipiente de división. Por eso yo quiero orar por ti, quiero hacer una pequeña oración. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo, te doy gracias por los que están, te doy gracias por los que han escuchado, por los que escuchan y por los que van a escuchar esta transmisión. Yo bendigo a los oyentes, Señor. Te pido en esta hora que puedan identificar, discernir y caminar en la revelación que tú quieres que nosotros caminemos. Oro por ellos, oro por cada uno de ellos, para que al momento de recibir lo que viene del cielo, entiendan que son herramientas de Dios que Dios le da a uno para que podamos ayudar a los demás, para que podamos fortalecer el alma, el espíritu de las personas que están en la búsqueda de Dios. Padre, oro en el nombre de Jesús para que el fruto, Señor, esos dones, esas herramientas, esos elementos, sea un fruto que las personas que al comer, Señor, al comer de ese fruto puedan multiplicarse, puedan ir y predicar el Evangelio, que sean testimonio, que sean el referente de que el alimento que han consumido no solamente los sacó de la desnutrición, los sacó de la miseria, sino que los colocó en un lugar mejor y con la presencia de Dios. Padre, oro por cada uno de ellos para que puedan identificarse. Esto no es para ir y hacer un show público, no es para ir y exponer públicamente cuán pecador eres y cuánto daño le has hecho a tus hermanos. Esto es para que cambies, para arrepentir y cambiar. Si antes maldecías, no lo hagas más. Si antes difamabas, no lo hagas más. Si antes andabas en chusmerío, no lo hagas más. Si antes eras, dice el libro de Éxodo, no recuerdo el capítulo, pero dice, no admitas rumores sobre tu pueblo, no lo admitas. Y el libro de Levítico dice, no lo multipliques, no los esparzas. Primero te dice, no lo escuches. Y después te dice, ya que lo escuchaste, no lo multipliques, no multipliques eso. Padre, oro en el nombre poderoso de Jesús para que todos aquellos que escuchen esto puedan arrepentirse, cambiar la mentalidad, cambiar el pensamiento. Es mejor estar bien con Dios antes que estar bien con los hombres. Eso dice tu palabra, Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque ahora no estoy viendo tu mano poderosa operando a favor mío, a favor de mi familia, yo sé que por cuanto hago tu voluntad la voy a ver. Yo sé que voy a ver tu mano poderosa, yo sé que voy a ver cómo tú me levantas. Señor, que ese sea el pensamiento de las personas que escuchen esta prédica, que se les revele que somos una cesta, somos un contenedor, somos un recipiente. Mira, una de las traducciones de la palabra cesta, ¿sí?, es amor. Una de las palabras que identifica del hebreo para la palabra cesta es amor. ¿Qué es lo que tienes adentro? ¿Qué es lo que tienes adentro? El amor va a multiplicar estas cosas, pero el odio va a hacer que tenga un producto malo, un producto que contamina, un producto que va a hacer errar a muchos. Dice la palabra del Señor que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y una de esas es a los que guían a las personas a un mal paso. Eso es lo que dice el Señor. Él aborrece eso, el que hace errar a los hermanos, el que los hace caminar por sendas incorrectas. Eso no quiere el Señor. ¿Te puedes equivocar? Por supuesto que sí, pero cuando ya identificas, crees que tienes poder y lo estás haciendo, Dios te va a castigar. Y esto no es meter terror, esto no es meter miedo, esto no es manipulación. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo las cosas buenas, Tenemos que dar frutos, tenemos que dar los frutos, multiplicar los frutos que Dios puso. Dios quiere
que nosotros multipliquemos, y la consecuencia de eso no solamente va a ser que muchas personas se van a salvar, sino que una de las consecuencias es que vamos a ser bendecidos por Dios. Por eso, Señor, Padre, oro por tu pueblo, por los que han escuchado esta palabra, para que puedan volverse en el pensamiento de que lo que están haciendo, ¿realmente lo están haciendo para Dios o lo están haciendo para ellos? Padre, yo los bendigo para que esta palabra pueda hacer ruido en su mente, en su alma, en su corazón, en su espíritu, y que ellos puedan caminar conforme a tu voluntad. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por tu pueblo, por los que están, Señor, y te pido que esta transmisión pueda expandirse, multiplicarse por toda la tierra, por todos los medios de difusión, para que todo aquel que lo escuche pueda caminar en tu voluntad. Gracias te doy, oh Dios, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. En tu nombre, Padre, amén, amén, amén. Querido oyente, yo te doy gracias, Deseo desde lo más profundo de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, de que Dios pueda bendecirte grandemente. Deseo grandemente que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo, esté con tu familia, que puedas crecer, que sea notorio que esta palabra te va a transformar y te va a transformar para bien, para que dejemos de ser, o para que seamos una cesta, que lo que Dios nos da sea para multiplicación. Te bendigo grandemente y te pido que si tú quieres puedes compartir este mensaje, puedes en tus redes sociales, puedes compartirlo en tu grupo de amigos, puedes a bendecir a alguien con esta palabra. Estás en la libertad. Asimismo te pido que te suscribas, puedes suscribirte, activa la campanita, dale me gusta. Mientras más me gusta reciba esta transmisión, este mensaje, este video, sea la plataforma que sea, va a ser de mucha bendición para mi vida. Si sientes en el corazón de hacer una ofrenda o de colaborar con el ministerio, aquí abajo te voy a dejar los datos. Estás en la libertad, por supuesto. Si tienes algún pedido de oración, está también la casilla de mensaje, colócala y vamos a estar orando. Yo no estoy solo, somos varias personas que estamos pendientes de esto y estamos orando por cada uno de los pedidos de oración, no solamente que lo colocan en la casilla de los mensajes, sino de los que me llegan por privado, me llegan por línea baja. Así que yo te bendigo grandemente y le pido a Dios que pueda Él derramarse sobre tu vida. Paz, shalom. Dios te bendiga grandemente. Amén.